Quiero agradecer al Gulbenkian por su generosidad, amistad y el gran apoyo que han dado a este programa. Y quiero agradecer especialmente a la directora del CAM, Isabel Carlos, que está presente. También quiero agradecer a Antonio Pires, otro amigo del Gulbenkian, que está aquí con nosotros. Quiero también dar la gran bienvenida y gracias a Lucrecia por estar aquí este fin de semana. Y también quiero dar la bienvenida a María Onis, que ha venido toda la gran distancia de Buenos Aires. Gracias. Vamos a ver ahora la primera largometraje de Lucrecia Martel, una película que se llama La Ciénaga de 2001. Bueno, el plan original era de presentar La Mujer sin Cabeza, pero no, la copia en 35 está ahora demorada en Nueva York por la misma nevada que casi canceló mi visita. Pero la verdad es que nuestro concepto original era La Ciénaga, porque La Ciénaga, pero para mí, no sé, estaba resistiendo el fin. La rasca dijo, ay, qué lástima que no escoge La Ciénaga, porque La Ciénaga, como van a ver, todos que estaban ayer, van a ver que realmente tiene un diálogo muy fuerte con la película extraordinaria que hemos visto ayer, Gloria, de Manuela Viegas. Y en muchos niveles. Después de esta película vamos a tener una conversación con Manuela Viegas, con Lucrecia Martel y con nosotros. Pero la película es muy importante por muchas razones. En los Estados Unidos y muchos otros países, La Ciénaga inspiró un gran interés en el dicho nuevo cine argentino. Fue para muchos la primera película nueva de argentino visto en los cines, pero también fue una película conceptualmente muy fuerte, una película reveladora por muchas razones, por el uso de sonido que es extraordinario, el sonido táctil, por las imágenes, por la manera en que uso expresiones de muchos géneros, pero reinventándolos, del melodrama, también del cine de terror. Y también parece que está inspirado por la imaginación febril de Edgar Allan Poe o Horacio Quiroga, la gran cuentista argentina. Pero no, viene todo de Lucrecia Martel y realmente es una película extraordinaria. Y vamos ahora a pasar el micrófono a Lucrecia Martel para introducir su gran obra. Gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a todas las personas que ya han sido agradecidas, pero también a Rosa Films y a Joaquín y a Haden por haber pensado en mí para compartir con Manuela esta sesión. Esta película que van a ver la filmé en el 2001 en el norte de Argentina, que es muy cerca del límite con Bolivia, que no se parece en nada a lo que quizás algunos imaginan de Argentina, que es más bien Buenos Aires, lo que conocemos de Argentina, que es distinto. Bueno, muchas gracias por haber venido y cuando termine la película conversamos. Gracias. Este programa es un poco diferente de los otros en esta serie de Harvard Gulbenkian, en que hemos dejado un poco más espacio a nuestros dos invitados, Lucrecia Martel y Manuela Viegas, y también no solamente presentar sus películas, pero también otras películas de otros, películas que son importantes o cineastas que son importantes para estos dos artistas. Y en el caso de Manuela Viegas ha escogido una película poco conocida, o yo creo que todavía no ha sido presentado en Portugal, de un director francés que se llama Philippe Grandrieux.
Y la película es un retrato sobre un director japonés, Masao Adachi. Simplemente unas palabritas sobre Adachi, porque yo creo que es muy importante saber. Y la película que se llama Il se peut que la beauté a renforcé notre résolution. ¿Sí? Okay. No, es una Masao Adachi, un título. Puede ser que la belleza ha reforzado nuestra resolución. Es una frase que viene de una película de Masao Adachi que hizo en Israel en los años 67. Es una película que hizo cuando era miembro del Ejército Rojo. Este grupo militante peleando literalmente a guerra para la causa de los palestinos. Masao Adachi era con unos japoneses que se fueron a Israel para como soldados en esta guerra. Adachi sigue ferventemente cree en esta idea que hay que luchar para estas causas políticas importantes. Por eso pasó unos años en el cárcel, ahora está en Japón en tipo de, ¿cómo se dice?, encarcelamiento. No puede salir de Japón, no puede tener tampoco un pasaporte. Y Philippe Grandrieux y Nicole Brenes han decidido de hacer una serie de retratos sobre directores políticos, inspirados por causas políticas en el sentido más profunda. Y esta serie empieza con Masao Adachi y con la película que vamos a ver. Una cosa más que voy a decir, que lo increíble de esta película, y vas a entender cuando la veas, es que era hecho en solamente 4 días. Todo empezó y solamente hablaron por teléfono. Adachi habla inglés, Philippe un poco, entonces fue así. Y se conocieron por la primera vez. Pasaron una noche juntos y después empezaron la película, y Philippe no entendía la palabra que estaba diciendo Adachi porque estaba hablando japonés, pero hizo con un tipo de intuición, y hay un entendimiento increíble que vas a entender. Pero ahora vamos a ir un poco de Manuel Viegas. Por favor, un aplauso para Manuel Viegas. Eu nunca vi ainda este filme em projeção grande, portanto só vi em pequeno. Agora é uma das razões porque o escolhi também, para ter a oportunidade de ver em grande. Mas tenho aqui uns 2 ou 3 pontos para explicar a minha escolha um pouco, para fundamentar, pelo menos para dizer de que é que eu gosto neste filme. Por um lado, pelo que o Aidan disse, percebe-se já, de alguma maneira, a possibilidade que vi da inclusão do filme neste tema deste programa, deste fim de semana. Mas então, concretamente, em relação ao filme, primeiro é uma exploração da possibilidade do retrato em cinema, uma exploração da possibilidade desse retrato. Portanto, é tentar perceber como é que pode ser, isto talvez te interesse, Joaquim, como é que pode ser trabalhado em cinema o retrato. Já vamos ver, claro que não vou explicar, depois no filme se verá e amanhã, se for necessário, podemos conversar, se quiserem, sobre isso. As estratégias, os meios que o Grandrieux explorou para fazer um retrato em cinema. Portanto, a possibilidade do retrato. Depois, um outro ponto que me interessa muito é a própria relação entre os 2 realizadores, entre os 2 cineastas. Essa relação, como é que está no filme, como é que está neste documentário, como é que ela aparece. Este ponto que o Aidan já referiu da
do facto de eles não se compreenderem, sobretudo do lado do Grandrieu em relação ao Adachi, de não compreender imediatamente o que ele está a dizer, põe-me uma questão a questão da intradutibilidade das línguas, não é? Eu acho que isso é um ponto que se relaciona também com a ligação entre o cinema e o sentido e a criação do sentido. Também há uma parte que é intradutível, quer dizer, não se pode traduzir e, portanto, essa distância na compreensão do que o Adachi diz, por parte de quem o está a filmar e de quem está em diálogo com ele, é alguma coisa que, ao mesmo tempo, passa do que está a ser filmado para o próprio filme. No fundo, é essa relação que eu tentei perceber melhor com este filme e que me interessou muito. Essa relação entre o assunto, digamos assim, do filme, ou o teor, ou das conversas, e o próprio filme. No fundo, isso é a relação entre os dois cineastas também. O Masao Adachi, portanto, um realizador underground japonês, ele acha que não se podem separar a arte e a política, a arte e a ação, a arte e o pensamento. Portanto, nessas ligações, ou na coesão nas ligações entre a arte e essas coisas, também aparece a possibilidade de encontrar caminhos de figuração, não é? No cinema. E isto interessa muito. Mas isto põe-se também do lado do Grandrieu ao mesmo tempo, não é? Mas do lado do Adachi ainda, da própria biografia dele, de como para ele houve uma espécie de fusão entre a ação no cinema e a ação armada, por exemplo. Isso é qualquer coisa de muito radical, mas que tem também a ver com as formas no cinema, não é? Com o sentido no cinema, com a formação do sentido no cinema. O Adachi diz, a certa altura, a revolução também é uma imagem. Isto era alguma coisa que a Lucrécia há bocado não falava em revolução, mas dizia alguma coisa que neste mesmo campo. A revolução, ela dizia a realidade, também é uma imagem, também é uma construção. A questão é como é que se transforma essa imagem em realidade. Acho que era isto, não é? Portanto, há aqui um homem velho, não é, que medita sobre o que lhe aconteceu. Este tema do homem velho é qualquer coisa que eu estou a tentar explorar e pensar e que me atinge agora também a mim diretamente, mais pela parte do velho, do mais velho, do que do homem. Então, o homem velho medita sobre o que lhe aconteceu. E neste retrato, da parte do Grandrieu, não sei se conhecem, há filmes dele que são mais acessíveis que este documentário, o Sombre, o Unlac, que esses são verdadeiras obras potentíssimas, portanto, que tentam encontrar caminho na relação entre as sensações e o pensamento, não é? O mundo das sensações relacionado com o mundo do pensamento. Se procurarem e virem algum destes filmes, verão e há um trabalho de som absolutamente maravilhoso também. Portanto, no fundo, o que eu escolhi foi uma espécie de obra mais pequena, mesmo em duração, e que não tem o fulgor potentíssimo dos outros filmes do Grandrieu, porque eu também, de facto, também tenho alguma atração por essa espécie de coisa mais à margem, digamos assim.
dá-me ideia que permite aproximar-me mais facilmente dos assuntos, não é? Das coisas. Era isto só. Muito obrigada. Gracias, Lucrecia, para compartir esta película con nosotros. Y bueno, para empezar con una pregunta, yo creo que una leyenda bien superficie de la película sería interpretarlo, pensarlo como una crítica de una clase mediana decadente y eso, pero algo que tiene, yo creo que sí, claro que contiene esta dimensión, pero tiene algo más que es, o mucho más, que es una dimensión casi fantástica, casi, ¿no? Una dimensión en que yo creo que el mundo casi de los monstruos y los humanos están así, lado a lado. Estos cuerpos que vemos en la primera escena, increíble, parecen casi zombies. Y los perros parece que se van a transformar a animales, a ratas africanas. Siempre parece que estamos así al lado de algo fantástico. Parece que es una casa... o ¿cómo se dice? Una casa embrujada, ¿no? En que todos están sobre el encanto, de un encanto mágico que lo ponen así siempre media entre el sueño ¿no? Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre eso? Sobre como el otro lado de la realidad hay algo fantástico y parece que esta película siempre está así balanceándose en esta línea entre los dos. Cuando hice esta película no tenía mucha experiencia de hacer cosas en cine, pero lo que sí tengo mucha experiencia es de haber escuchado a mi abuela contar cuentos, y también que el norte de Argentina es una región donde la realidad es más amplia. Yo no diría que eso de realismo mágico, que a mí no me gusta nada, sino que la realidad es más amplia, abarca más otras cosas. Por ejemplo, en mi ciudad, en Salta, todos los días se aparece la Virgen, en distintos lugares. Hace poco, una vez, se apareció la cara de Cristo en un bife, la Virgen en tanques de agua, muy común. Hace poco otra vez, ahora tengo una noticia de que se apareció la Virgen en un bidón de agua. Entonces todo el tiempo estamos con las apariciones de la divinidad y a la vez una sociedad muy conservadora, que tiene ese contacto tan increíble con lo sobrenatural, y sin embargo no es una sociedad que cambie fácilmente, ¿no? Yo misma acompañé a mi mamá a ver a la Virgen cuando se estaba apareciendo en esa época en un tanque de agua, y estuve ahí un rato porque mi mamá es muy devota, y mirando el tanque de agua yo no veía nada, pero la gente de la vuelta todos veían a la Virgen, y todos veían a la Virgen vestida de distintas formas, porque algunos veían como la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen, que eso está en la película. Y mi mamá, que es muy ferviente, como a los 5 minutos de estar mirando el tanque, cayó de rodillas llorando y decía: la ves, está la Virgen. Y a mí me dio mucha vergüenza decir que no la veía, entonces dije: un poco, la veo, un poco el vestido. Pero digo, esto parece un chiste, pero es así. Si alguien va hoy a Salta, estoy con certeza, alguien le puede decir algún lugar donde puede ir a ver la Virgen, en un foco, en lugares insólitos, aparte, un bife. Pero lo que creo, más allá de esto, que es gracioso y que suena muy Latinoamérica, sobre todo con la cuestión religiosa, yo pienso que
que la realidad concreta y eficiente como la conocemos es una invención humana que hemos hecho un esfuerzo enorme de creerla, hemos hecho una gran exégesis de expurgación, perdón, de todo lo otro que de alguna manera pone en duda la realidad o nos hace pensar que la realidad quizás no es algo tan unívoco, tan contundente. Y me parece a mí que una potencia que tiene el cine, por supuesto la literatura, todas las cosas que inventa la humanidad para expresarse, tienen la posibilidad de mostrar esas rajaduras, que la realidad no es una cosa tan sólida, que al contrario, que nosotros como comunidad humana invertimos una fortuna de dinero en convencernos de que la realidad es algo eficiente y preciso y observable y medible. Tenemos que mandar a los chicos a la escuela, a la secundaria, a la universidad, para convencernos, los noticieros, para convencernos de cosas que me parece a mí son mucho más ambiguas, más multívocas que lo que solemos pensar, ¿no? Y que creo que cuando el cine aborda esas zonas de la ambigüedad, como ayer hablábamos de la película Gloria de Manuela, uno piensa que la fantasía es otra cosa. Y en verdad la fantasía no es más que la libertad con la cual uno puede vivir en el mundo, no es otra cosa distinta del mundo. Bueno, quizás por este origen en esta ciudad tan claramente donde lo sobrenatural está presente de manera tan evidente, y también por esta experiencia de escuchar a mi abuela contándonos cuentos horribles, todos los cuentos eran aterradores, pero todo eso a mí mucho más que el cine, mucho más que ver películas de cine, me impulsó a querer hacer cine y me dejó del lado medio del cine clase B, del cine de terror, que es con lo que yo me siento más cercana, ¿no? De hecho, La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer sin Cabeza podrían ser títulos de un sector de clase B, de un videoclub que ya no existe. Decir videoclub es como decir un convento, ¿no? Así que eso. Sí, podemos decir entonces, sí hay una sobre natura, es también en los deseos, ¿no? Yo creo que en la película yo creo que el lado del fantástico viene también de los deseos, ¿no? Y todos siguen hablando de esta rata africana, ¿no? Dicen que existe, y están cada vez presenciando la rata africana, al fin diciendo está al otro lado de la pared. Y actualmente es este animal imaginada que mata al niño. Entonces hay en una cierta manera, ¿no? Y también otra cosa es la aparición de la refrigeradora. Me parece algo, es casi algo sobrenatural, porque es como el deseo de Mecha, ¿no? Y aparece en la televisión como una imagen y de repente ha reemplazado la televisión, está ahí para darle el hielo que nunca está, ¿no? Entonces yo creo que hay la película nos da da la posibilidad que existe estas cosas, pero no es un realismo mágico para nada, porque a la vez se dice que es algo artificial, que es algo no imaginado, es algo, ¿no? Entonces así se está manejando entre estos dos niveles. Pero algo que quería decir, que también es en el último ejemplo del perro al otro lado de la pared, también es en el sonido, ¿no? El sonido nos da
también una fuerza a las cosas no vistas, ¿no? Y la película empieza con truenos y este ruido del fantástico, el ruido de la naturaleza gigantesca. Entonces, ¿podemos hablar un poco del sonido y su exploración de esta dimensión de la imagen y la imagen audiovisual y la importancia y el papel del sonido en esta película, en sus ideas sobre el cine? Sí, cómo no. Curiosamente, en las escuelas de cine, todos, muchos acá somos colegas, cuando uno se acerca a querer aprender a hacer cine, a narrar audiovisualmente, aunque la palabra audiovisual empieza por audio, siempre prevalece la cámara, no sé si porque las cámaras son más caras que los micrófonos, o no sé cuál es seguramente porque es más cara. Parecería ser que para narrar audiovisualmente lo primero que hay que hacer es tener una cámara. Y de hecho, en el set de filmación, el lugar de la cámara siempre es un lugar importante. Acá vemos el trípode, nadie sabe dónde está el micrófono, bueno, lo tengo yo acá, pero el micrófono es como más mundano, ¿no? En cambio, la cámara tiene su pie, su lugar, sus personas atrás cuidándola, y el sonido siempre es un flaco con una caña así, torcido, escondido acá para que no se vea el micrófono. Siempre todo el mundo le dice, se te ve, correte, la luz, o da sombra el micrófono sobre la escena. La persona del sonido siempre es alguien despreciable al que todos, incluso yo, que me importa mucho el sonido, termino odiando cuando la sombra se mueve sobre la escena. Y me parece a mí que, por estos motivos y otros más complejos, porque bueno, toda la tradición pictórica y fotográfica y casi la organización de la percepción desde Occidente por lo menos tiene una enorme tradición desde el punto de vista visual y profundamente religioso también, porque uno dice Cristo es la luz, uno no dice Cristo es la oscuridad, donde quizás uno podría escuchar mejor, porque en la confusión de la luz por ahí uno escucha menos. Bueno, me parece a mí que la idea de la visión como organización de la percepción es muy fuerte, es muy determinante, pero también, como toda cosa que se vuelve hegemónica y determinante, invalida lo mismo que intenta. Es decir, ese enorme acento que hemos puesto en lo visual invalida la posibilidad de ver. Y en cambio, el sonido, menos referencial, porque uno escucha, acá yo escucho un sonido que podría ser la luz, como un transformador, pero también podría ser una moto que está encendida. El sonido no tiene una referencia tan contundente como la imagen. Y esa ambigüedad hace que la alerta de percepción sea más grande respecto de un sonido. De hecho, nosotros cuando tenemos que hacer el sonido para las películas, cambiamos el sonido de las cosas. En vez de caballos se ponen unos cocos, unas maderas, para darle más dramatismo o por algún efecto, porque lo necesitamos, porque no lo tenemos, en fin. El sonido es una dimensión menos referencial, sumamente evocativa, muy primitiva, menos organizada a nivel sentido. La única parte del sonido que tiene una organización con la complejidad y la locura del sentido es la palabra humana, que yo en las películas la organizo como si fuera la banda de sonido, dándole ese lugar, ¿no? Pero bueno, digo, y esta cuestión del sonido, que bastante abandonada, diría yo que sobre todo los 80s, los 90s y los mediados de los 2000, pero me parece que en los últimos años, posiblemente porque en Internet es más fácil
escuchar bien que ver bien, porque con auriculares a veces uno puede tener un buen sonido y una imagen medio pobre. Creo que esto se ha ido modificando, pero de cualquier manera el sonido de todo lo que tiene el cine para organizar su narración es lo único que verdaderamente toca al espectador. Ayer muchas veces cuando hablábamos de la película de Manuela uno dice lo táctil, lo táctil. El sonido es la dimensión táctil del cine, porque, digamos, no es ciencia ficción lo que estoy diciendo, ni ninguna poesía. Nosotros estamos inmersos en un mundo de un fluido elástico que es el aire, y el sonido es una perturbación de esas moléculas que definitivamente tocan, no solo convirtiéndose en sonido en el cerebro del espectador, sino siendo vibración en el cuerpo, ¿no? Entonces, es curioso que algo tan directo en relación con el espectador uno lo abandone o lo haya, en las escuelas de cine se haya desvalorizado tanto, ¿no? O poca atención se ha prestado, o probablemente por el origen del cine y por haber sido el origen del cine mudo, es que nos lleva un tiempo sacarle el jugo a las cosas, ¿no? Pero bueno, y otro punto creo por el cual para mí es bastante importante todo el tema del sonido es que mi relación con el cine es por la tradición oral narrativa. Yo hago cine y todo lo que hay en mis películas he robado de gente de mi casa, palabras, los diálogos son todos robados, de mi abuela, de mi mamá, de mis tías, de mi papá, de gente de bisabuelas, de tías abuelas, de gente cercana. Para mí esa dimensión sonora familiar que es monstruosa, realmente. No sé cómo serán las familias de ustedes, pero no creo que haya una familia en donde la dimensión sonora no tenga unos ribetes de monstruosidad. Si no, no habría psicoanálisis. Pienso que un poco de razón debo tener. Y entonces ese mundo ha sido el que a mí me empujó hacia el cine. Entonces, para mí el sonido es como una pieza clave de construção, não? Neste teu filme, queria falar desordenadamente de 2 ou 3 impressões e rapidamente também. Há uma ideia de que tudo se equivale, tudo, as coisas pequenas, as coisas marginais, as coisas centrais, os pequenos objetos, as pessoas, uma palavra, tudo se equivale. Há uma ideia de não hierarquia, de não hierarquizar as coisas. E, portanto, parece haver uma espécie de caos que eu acho que esse caos que tu falas no som também está na imagem. É uma espécie de o som figurado na imagem, no caos da imagem também. É uma correspondência entre o caos do som e o caos, percebes? Não é? Sim, sim. A desordem. E depois as imagens são muito cheias de movimento, de alguém que ao fundo mal se vê, mas está a olhar, uma criança está a olhar ou está a ouvir uma conversa e pelo espaço todo das imagens muitos microacontecimentos que enchem e fica-se com uma sensação de vida mesmo, de proximidade em relação à vida, à experiência, não é? Da vida ou qualquer coisa desse género. Cuando yo estoy en el set, cuando tengo que filmar, yo nunca tengo una idea muy clara de visualmente cómo voy a hacer la escena, pero sí tengo una idea muy clara de cómo va a ser el sonido de la escena. Es lo único que me ayuda, porque si no uno perdería un tiempo infinito en el set. Y
Y es cierto que quizás hay una correspondencia entre el tratamiento del sonido y cómo se organiza finalmente la imagen, porque para mí cuando uno mezcla sonido, uno pone, digamos, los programas ahora digitales, uno tiene todas las pistas de sonido, ¿no? Y uno va decidiendo qué pista se va a escuchar más. Por ahí, acá están los sonidos de los animales, aquí están los truenos, acá están los niños, los perros, los diálogos, y uno va decidiendo qué cosa se va a escuchar más o menos, ¿no? Y uno puede tener una imagen de eso, como de esa mezcla de sonido. Y después trasladar eso visualmente, a mí me resulta sencillo. Si sé esa organización sonora, me resulta fácil porque entonces sé que quiero que un sonido sea muy nítido y venga desde el fondo, entonces voy a poner a unos chicos en el fondo gritando, y en primer plano quiero que haya un susurro, y eso me permite como organizar la imagen de esa forma, ¿no? En profundidad, como si las pistas de audio estuvieran puestas así, ¿no? En el cuadro. Y digo, eso que has notado me parece que es... Há, entretanto, entre todos esses elementos, uma ideia muito forte que passa, acho eu, de contágio, que umas coisas contagiam tudo, as outras, o espaço, a chuva, as pessoas, os corpos, as coisas que apenas se adivinham, não é? Porque coisas aos bocados, não é? Mas há uma ideia de contágio, como uma espécie de doença, não é? Como uma coisa qualquer desse género que se espalha, assim. Isso há. Penso que tens falado nisso também, não é? Depois, uma ideia também em relação à maneira como filmas e também como montas, há uma coisa de presença, uma sensação de presença mesmo das coisas, não de distância em relação ao que estás a filmar, ou de tentativa de falar de alguma coisa, de tratar de um assunto, mas, pelo contrário, pôr lá como presença as coisas mesmo a acontecer. Portanto, há isso das coisas eso presencia, pienso, ¿no? Que pasa con tu película también, que es que me parece que hay un cine que apuesta mucho menos al transcurrir del tiempo que a la permanencia, no a la permanencia, sino al espacio. Cuando uno piensa en el espacio, es más fácil sustraerse a esa idea de línea que tiene el tiempo, que genera la idea de tiempo, ¿no? En un taller que hice hace poco en Santo Domingo, le decía a los chicos que estaban en el taller que hicieran un dibujo de una persona mirando un reloj, ¿no? Pero que fuese con la menor cantidad posible de líneas y que sea completamente eficiente como transmisión de la idea de una persona mira un objeto. Era un reloj, un reloj de alarma, ¿no? Y los tengo los dibujos en una enorme cantidad, de 95% de los dibujos, siempre había algo que señalaba una línea como una flecha, o la nariz del personaje, o una flecha, o una línea de puntos. La mirada, para señalar la mirada se hacía una línea como una flecha. Y también en el mismo ejercicio les pedía que dibujen un esquema de principio y fin, un esquema temporal de principio y fin.
y también una enorme cantidad de los dibujos eran un punto, una flecha y otro punto que era el fin. Lo que quiero decir es que el tiempo, la línea de tiempo, está muy asociada en nosotros a la mirada, ¿no? Curiosamente, que esos dos esquemas coincidan no es una casualidad. Cuando nosotros, no sé cómo será en portugués, pero en castellano tenemos todas nuestras frases de organización de tiempo, decimos, deja eso, olvídate, olvidarse es atrás, y vamos para adelante, vamos hacia el futuro, es en la línea de tiempo hacia adelante, ¿no? O sea, parecería ser que la cara es el presente, y hacia adelante está el futuro, hacia atrás está el pasado. Para los quechua, la gente que habla en quechua, es al revés. El futuro está adelante y el pasado está adelante y el futuro está atrás. Porque la idea es que uno camina hacia el pasado que no ve, es muy interesante. El pasado siempre es un misterio, el futuro es siempre un misterio, algo que no se ve, estamos de espalda al futuro, y el pasado, es decir, todas nuestras acciones siempre van a estar delante nuestro, aunque nos alejemos, van a estar delante, lo cual moralmente no sé los quechuas a qué conclusiones llegaban con esto, pero es tremendo. No sé cómo funcionaría la corrupción de los funcionarios del Imperio Inca, pero si sus malas acciones estaban siempre delante, debe haber sido terrible. Y esa asociación de el tiempo como una línea y la mirada como una línea es contrario a lo que pasaría si uno se sitúa en el sonido. El sonido define mucho más un espacio que una línea, porque el sonido todos sabemos que se propaga en todas direcciones. El sonido se propaga en todas direcciones. Entonces, y vos ayer decías una cosa, decías, con el sonido uno tiene presencia de algo que ya ha pasado durante mucho más tiempo, ¿no? Si vamos por la calle, hay un auto estacionado, veo el auto, paso, si camino y paso el auto ya no lo veo, está en el pasado. Pero si le suena la alarma, voy a estar cuadras y cuadras caminando con ese auto totalmente presente. Eso parece una obviedad, pero genera una concepción narrativa absolutamente, digamos, no absolutamente distinta, pero particular, por esta, solamente porque así como nosotros con la mirada hemos definido también una línea de tiempo y hemos hecho estas asociaciones, no sé cómo hubiera sido el mundo si en vez de poner la cara y la mirada como organización del espacio-tiempo, hubiésemos puesto el sonido. Y entonces el presente estaría detrás, no habría una línea. Sería más complejo, tendríamos que hacer un esquema tridimensional para tener un esquema de tiempo. Y eso, aunque parezca un poco rebuscado, es muy sencillo, nos afecta diariamente y también si nos acercamos suficientemente a nosotros mismos, nos determina narrativamente. Do que tu dizes, eu vejo isso muito claramente, resulta neste teu filme uma ideia de simultaneidade, de não o tempo que decorre, o tempo que passa, mas de tudo em simultâneo a acontecer, não é? E o som realmente trabalha isso. Quando há alguém que diz que a própria designação de som off é alguma coisa, é um ponto de vista de quem considera a visão como hierarquicamente superior ao som. Porque o som, designar por som off, por exemplo, uma voz off, é uma voz que está presente como som
É preciso, talvez, ou seria interessante ver como é que essa voz ou esse som afeta a imagem que lá está, não é? É giro isso. Pronto, passava aqui. Ó. Joaquín. Yo pensaba, como el filme me ha hecho reír y lo he visto tantas veces y ha sido la primera vez, y con el film de Manuela también la visión ha sido muy diferente de las otras veces. No sé si es la ambiencia, si es tu presencia, no lo sé. Y me acordé de ver un corto que habías hecho antes, de una venganza. Y de cómo ese corto era mucho más serio. Entonces he pensado dos cosas. Una es que ha habido un cambio tuyo desde ese corto, de esos cortos para el largometraje, en una comprensión muy diferente del mundo. Porque en el otro era, aquí hay mucha violencia también, pero el otro era totalmente dominado por la violencia y por la idea de individualidad. Y aquí hay violencia también, pero hay risa, y no, es como si no se pudiera creer en la idea de individualidad, como esa idea romántica y liberal de que existimos solos y únicos, la destruyeras completamente. ¿Cómo ha pasado ese cambio? Bueno, envejecí. No, ese corto que él dice es una cosa que prefiero que nadie la vea, que es como cuando a uno le sacan una foto a los 7 años sin dientes y que en la adolescencia uno no quiere que esa foto se conozca, o esa foto de las décadas de los 80 con permanente y reflejos. Y ahora la desgracia de Facebook, que todas esas fotos que uno había logrado esconder, hay alguna ex compañera que le parece genial. Y ahí está uno con los pelos así. Eso pasa con el corto ese. Ese corto fue como... un cambio. Sí, por suerte. ¿Qué cambio ha Ese corto fue como para mí una escuela de cine, porque fue lo primero que filmé. Y lo que yo quería hacer era un western, que es un poco, creo que lo que más vi en mi vida así de joven fueron westerns. De hecho, hasta los 15 años yo me levantaba y siempre tenía un revólver. 15 años, ya era grande, ¿no? Y algunos de esos revólveres los guardo. Digamos, es un género que me gustaba mucho, pero bueno, lamentablemente hice ese corto. Bueno, ojalá que en algún momento Facebook va a cerrar, YouTube no va a existir más y ese corto no va a existir más. Pero lo que a mí me pasó también es que, una cosa que les digo acá porque en confianza, que muchos trabajamos en cine, cuando uno hace cine, parecería ser que la referencia fundamental que tiene la persona que hace cine es el cine. Entonces uno intenta ubicarse narrativamente viendo películas y piensa que va a aprender viendo películas. Y yo pienso que ahí es un gran error que cometemos, porque lo que impulsa a hacer el cine es el mundo, ¿no? La experiencia, los otros, no el cine. El cine es ya lo que otro ha deglutido de su experiencia, del mundo, de los otros. Entonces, esa vocación cinéfila a veces es peligrosa cuando uno es un director de cine, un guionista, porque encima existe una cosa espantosa que son las tendencias, lo que está de moda, lo que se premia, lo que es festejado en los festivales, que es toda esa banalidad que quién sabe qué va a pasar dentro de 20 años con lo que ahora se premia, qué va a significar para la humanidad, qué nos ayudó a existir de todo eso, ¿no? Es muy difícil de evaluarlo en la palma de oro. Entonces pienso que el cine
es un deseo de trascender la soledad del cuerpo. Uno nace y se muere solo, parece una cosa deprimente de persona que ha vivido mal, pero yo creo que es así, y a pesar de que he tenido una infancia muy feliz, creo que el nacimiento y la muerte van a ser unas experiencias muy solitarias. El nacimiento ya fue una experiencia muy solitaria, me imagino que la muerte también. Y en el camino de esa soledad, de esa isla que somos como cuerpos, el esfuerzo enorme y la cantidad de cosas que hemos inventado para trascender eso. Ahora, antes, mientras daban la película, nos fuimos con María a ver el museo, y realmente cada vez que uno ve una vasija y el enorme trabajo de decoración, de expresión, que es cada cosa, cada pequeña cosa que nos llega del pasado, cada objeto de los que se veían en tu película, Manuela, cada instalación eléctrica, cada chapa puesta del lado de otra chapa, es un enorme esfuerzo que hacemos por trascender esa soledad. En donde, imagínense que en esta descripción, qué absurdo es La Palma de Oro, esta mala, buena película, porque visto desde muy lejos, como cuando uno va en un avión que ve las olas del mar y están quietas, visto de muy lejos, las cosas que se van a mover y las que van a estar quietas es tan raro. O sea, nadie llora ahora por los soldados de Napoleón que murieron. La distancia histórica nos genera una perspectiva tan enrarecida de los acontecimientos humanos que, volviendo al cine, que yo creo que lo inmediato que genera el discurso cinematográfico es la percepción del mundo que cada uno de nosotros tiene y el deseo de compartirla con los demás, ese deseo de trascender la soledad. Y si nuestro cine solamente se basara en ver las películas de los otros, estaríamos medio fritos. Por eso escuchar, ver, es como el oficio del director. El director es un voyeur, es verdad, pero es un detective, uno que está para el cachetazo también. No es... a mí me parece muy... como algo de amoroso y pasión, esa locura por el cine, de los estudiantes de cine, pero también me parece que en eso hay un peligro enorme, que es despreciar la observación, el entorno, lo inmediato como lugar narrativo, ¿no? Como es, desde dónde sale lo que uno desea transmitir. No estoy diciendo que para hablar de un muerto hay que estar cerca de la experiencia de agonizar. No digo en ese sentido de que si nunca mataste a alguien no podés hacer una película en donde alguien se muere. No en ese sentido de la experiencia, pero sí en la observación de lo que nos rodea, ¿no? No sé cómo llegamos acá. Y después has hecho La Niña Santa, que también es un film de reverberaciones de unas cosas en otras. Aidan estaba hablando que son reverberaciones simétricas, musicales, continuas en Niña Santa. Y en Mujer sin Cabeza te has aproximado más de alguien, de su interioridad. ¿Cómo ha sido ese cambio para la interioridad de un cine más, estas dos primeras películas más de todo? La pregunta que vos me habías hecho es que el cambio entre el corto y la película es que miré más. Sí. Me di cuenta más que la cosa estaba... Que había la gente. Que había una gente, claro, y que era mi familia. Y de la Niña Santa surgió que en la Ciénaga, no sé si han visto, hay una parte que hay un ventilador y las chiquitas cantan, y canta una canción que dice Doctor Jano, cirujano, hoy tenemos... habla algo de un doctor Jano, que es un poco sexual, un poco sádico, una cosa... Y ese fue el origen de La Niña Santa. Por eso La Niña Santa es más bien como si fuese un cuento, no es una película muy realista. De hecho, la concepción de la luz
la idea que trabajamos con el Chango Monti, que es el director de fotografía, era una luz muy falsa, una luz toda como teatral. Es como una película para mí en otro plano de distancia con el mundo, ¿no? Y en La mujer sin cabeza, la idea era una cosa que dijo Haden hace un rato, es como lo que genera consecuencias sobre la realidad no es necesario que exista, ¿no? Es una cosa que todos, es una obviedad, pero a mí me parece que por lo menos en la historia de mi país eso ha generado acontecimientos sangrientos, ¿no? Como con una pequeña dosis de negación de algunos hechos es suficiente para generar durante mucho tiempo un vacío histórico. Eso pasó en la dictadura y ese mecanismo del olvido programado me parecía muy interesante y es una cosa que sucede también en el típico accidente donde se atropella a alguien y se lo abandona. La mujer sin cabeza trata de eso, de una mujer que atropella algo que no sabe bien si un perro es un chico y abandona sin cerciorarse, sin confirmar, y qué sucede después, ¿no? Eso. Pero en el fondo me parece a mí que lo que a mí me interesa es la construcción de la realidad, como una cierta conciencia sobre la realidad que es construida y la responsabilidad que tenemos en esa construcción. No en la realidad como algo ajeno a nosotros, que se impone sobre nosotros, sino como algo modelado por nosotros. Eso es. Un poco en las tres películas más o menos es el tema. ¿Quieres que pasemos a preguntas o quieres preguntar algo, Aiden? Una cosa más, porque quiero hablar un poco, regresar a la idea de la contagión entre las cosas que dijo Manuela, que yo creo que es muy pertinente a esta película, pero también de lo que estabas diciendo, Lucrecia, esta búsqueda para otro modelo, otra idea, otro concepto del tiempo. Yo creo que en esta película es la familia que tiene eso. Estoy pensando en cómo hay como una intercambiabilidad entre los adultos y los niños que tienen que manejar los carros, los adultos que pelean como niños, y yo creo que hay un tipo de liquididad, está actualizado con todo de sangre, eso es como la conexión entre ellos, como son del mismo familia, y realmente es difícil saber quién son los primos, quién son los hermanos, quién son exactamente, cuáles son las líneas familiares, pero es como un árbol familiar que está así completamente salvaje, ¿no? Y un organismo que está sangrando y todo. Entonces, esta liquididad que también es un tipo de pasado que es el futuro también. La película termina con las dos niñas haciendo el mismo ruido con la CIA, ¿sí? ¿No? Que hicieron los adultos zombies al inicio, que parecen que son cadáveres que caminan, que ¿no? Entonces, puedes hablar. Es algo... estoy pensándolo así, pero tiene algo de un tipo de fatalismo, pero no, también tiene otro, es un tipo de gramática de la familia que para mí tiene mucho que ver con esta idea de tiempo, ¿no? Sí. A veces uno ve una película y piensa que eso es muy nuestra maldición judeocristiana, que nosotros llegamos al final de la película y pensamos, o hemos sido educados para creer que ahí hay un mensaje, un saber que hacia el final vamos a obtener acerca de esos personajes, del mundo, quizás de la visión de ese director sobre el mundo. Y yo pienso que esa es la fatalidad judeocristiana,
que es también parte de esa idea temporal de que así como el tiempo inexorablemente va en una dirección, en nuestro concepto, nuestro concepto que ya la física ha destrozado por completo, pero no nos afecta. Se ve que van a pasar 2000 años hasta que un poco nos dejemos afectar por las distintas concepciones de tiempo actuales, ¿no? Pero en esta que nos domina, que es la de la línea de tiempo, el sentido también va hacia el final. Esa cosa teleológica de nuestra cultura de que el sentido es algo, el sentido de nuestra vida, del dolor, del sufrimiento, lo vamos a saber en el juicio final. Al final uno va a entender todo. Eso lo único que hace es despreciar el minuto a minuto, el día a día, ¿no? Digamos, eso postergar, sufrir, porque después nos van a explicar por qué estuvimos sufriendo. Muy católico, no sé acá cómo se llevarán con el catolicismo, pero eso es muy fuerte en la cultura nuestra. Lo único que hace es despreciar el segundo y despreciar el cuerpo, porque el cuerpo no puede postergar sus emociones, su alquimia. Entonces, esa línea del tiempo, además de todos los males que yo pienso que tiene, está esa del desprecio del cuerpo. Y en lo que vos decís, en la simultaneidad que decía Manuela, la simultaneidad está más próximo a la percepción del cuerpo. Incluso el lenguaje, que parecería ser una cosa tan organizada en una línea temporal, el lenguaje es algo, para mí es una locura, para mí, creo que para millones de personas, una locura asombrosa, porque cuando alguien habla, esto sirve mucho para la dirección de actores y para escribir diálogos, ¿no? Cuando alguien habla y está ya dominado por el lenguaje, está hablando profundamente ya dominado por su propio lenguaje, se disuelve. A mí me ha pasado mucho escuchándola a mi mamá, y esto lo uso muchísimo en las películas, que cuando habla, ciertos tonos, cierto ritmo, cierta entonación, ciertos cambios como de modo, de ánimo, son casi como disoluciones de ella como sujeto, como individuo, como gran esfuerzo que hemos hecho por ser una cosa clara, distinta, un perfil de Facebook. Y uno se disuelve. Y cuando la persona habla, y habla de su pasado, a veces en la enunciación es como una criatura, dice cosas de niño, pone tonos de niño. Y entonces, ¿cómo es el espacio que hay a la vuelta de esa persona? Yo no sé nada de psicoanálisis, sí fui a una serie de situaciones de psicoanálisis, pero nunca logré tener esa buena relación con el psicoanálisis que hay en Argentina, que es fabulosa. Pero en esa persona, cuando una persona habla, se disuelve. Se disuelve el tiempo, se disuelve la edad, es como cuando uno se despierta de un sueño y no sabe qué edad tiene. Y entonces me parece a mí que eso, que todos, esta experiencia la tenemos todos, es mucho más revolucionaria esa experiencia que esa cosa hegemónica de querer organizar todo en una línea, ¿no? Como causa-efecto, ya la causa-efecto es de una arbitrariedad sensacional, ya esa forma de organizar el relato. Bueno, siento que me fui para cualquier lado, pero no. De la familia te fuiste a... Y la familia. Sí. Y claro, y ahí todo el desastre. del final del... Nós aqui, desde ontem, nesta parte do programa, temos falado muito nesta ideia de massa informe, de percepção, de imersão, de mergulho, de forma que se dissolve.
gostava de saber o que é que pensas, acho que há nos teus filmes, que há um pensamento de estrutura, de qualquer modo. Há um pensamento de estrutura e queria... Que pensamento tenho eu? Em relação à importância da estrutura num filme, sim, da estrutura do que estás a contar, esse pensamento, que tipo de relação estabeleces entre a escrita e a mise-en-scène, a realização? Claro. Yo pienso que las películas pueden ser cualquier cosa, que hay infinidad de clases de películas, que estas que yo he hecho son un artificio, es todo falso. Es una cosa que me encanta del cine, que todo es falso, que nadie se muere, la sangre es cualquier cosa, mermelada, el vino es jalea, todo es falso. Y eso me encanta porque entonces uno puede ensayar. Es como si fuesen unas cosas que uno organiza para ensayar experiencias mezcladas con otras cosas. En fin, lo que uno arma es como un dispositivo, un artefacto totalmente falso, que a veces puede parecer verdadero, pero es solamente un milagro, porque en realidad todo es falso, todo ha sido puesto, programado, pensado, escrito. No hay ninguna palabra en mis películas que no haya sido escrita. Creo que capaz que hay 2, 3 adjetivos, pero está todo muy escrito. Por eso es un gran esfuerzo para mí como hacer actuar a los chicos para que parezcan naturales y en realidad están repitiendo cosas, ¿no? Entonces pienso yo que las películas son un artificio que funciona como un mecanismo que hace pensar. Para mí, si una persona en el cine se distrae con sus pensamientos, es que la película ya empezó a funcionar. Esa idea que de algunos directores que quieren tener atado al público y llevarlos de aquí, y alguna gente sale y para hacerte sentir bien te dice, la gente no se movía en la sala. A mí me parece una tristeza. Yo casi que alguien que veo que duerme, pienso que bueno, que la película no le deja dormir, porque uno se duerme cuando está tranquilo, ¿no? Yo no podría dormir con el Día de la Independencia. Entonces, me parece a mí que, y no es por hacerme ay sí, ya quisiera ver cómo te sentirías si entras y todos están dormidos en la sala, o la película es hipnótica o es un desastre. De última uno puede irse de la sala. Se queda a dormir, ya eso es otra cosa. Entonces, me parece... ¿De qué estábamos hablando? La estructura, sí. Sí, de que el artificio... Y entonces para mí la estructura es parte del artificio. La trama jamás confundiría, creo que ninguna persona más o menos inteligente confundiría la trama con de qué trata la película. La trama es un artificio, es como creer que el rollito de papel con la mecha es el cohete, no sé cómo se llama cohete acá. Cohete, fireworks, sí. Claro. Fuguetes. Es solo lo que sostiene una cosa que tiene de otra naturaleza. Entonces, eso, pienso todo lo que aprendemos cuando uno está tratando de aprender a hacer cine es solamente el artificio, cómo manejar el artificio. De qué tratan las películas es una cosa muy milagrosa, una cosa que no se puede enseñar casi, es imposible, es muy delicado. Y entonces yo creo que yo hago un gran trabajo con el artificio para ponerlo todo en funcionamiento, y sé hacia dónde quiero o qué más o menos estoy buscando. Ahora, a veces hay un segundo en alguna escena donde una chispa, como si uno estuviera viendo el cielo y de repente una estrella fugaz y uno dice, las estrellas se mueven.
pero siempre en una hora de película es muy difícil que eso pase todo el tiempo. Y el deseo es eso, como directora, el deseo es que a pesar de que yo escribí los diálogos, convoqué a los actores, elegí a los técnicos, elegí los lugares y armé toda la escena, estoy esperando algo que no sé qué es, algo que me va... y a veces ese algo me lo dice un espectador que vio la película. Pero es tan azaroso, por eso es un camino muy frustrante. Es para mí el mejor trabajo del mundo, porque uno entra, la gente te cuenta cosas, porque cree que uno tiene sensibilidad o te hacen entrar a su casa, te dejan pasar, te dejan ver su dormitorio porque creen que vas a filmar ahí. Es un trabajo increíble, pero es muy decepcionante porque lo que uno busca aparece muy de vez en cuando. Por mucho esfuerzo, por mucho talento de todos los compañeros con los que uno trabaja, por mucha autoestima que uno se tenga, eso es muy milagroso. Al final yo creo en la Virgen, me parece, como mi mamá. Una cosa más, hablando de estructura, hablando de este camino frustrante de hacer una película. La Ciénaga empezó con un guión un poco no convencional. Me estaba contando Lita Standek una vez que vi el guión, era como una novela, ¿no? Era enorme, era no sé cuántos cientos páginas. ¿Puedes hablar un poco de Sí. Porque la verdad es que siempre he querido saber más de esta novela, que tenía. Era lo mismo, lo que pasa es que era más largo, más caro. Eran 140 páginas y bueno, y había muchos personajes, muchas cosas que no había plata para filmar tamaña cosa. Y seguramente había un exceso, era la primera película, habría muchas cosas de las que si no me estaría arrepintiendo, si no las hubiera sacado. Así que es raro, porque una vez que ya la película está terminada, yo hay escenas que digo, esto lo hice mal, esto no lo tendría que haber hecho, por eso no la veo, porque si no estoy así. Y es muy molesto alguien en la primera fila haciendo así cada vez que pasa algo. Y desgraciadamente ya han pasado, ¿cuántos años? 11, 13 años y los errores los sigo viendo. O sea, no logro ver las tomas pegadas, entonces... y bueno, no sé, imagínate si durara 2 horas y media, me muero. Estaría así 2 horas y media. No, bueno, era larga, qué sé yo, no tenía mucha experiencia. Después cada vez las películas mías fueron más cortas. No sé si de vaga o de vieja, pero ahora son más cortas, no sé. Bueno, vamos a tomar preguntas y comentarios del público. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Obrigada. Gostava que voltasses, se pudesses, falar sobre o que tinhas dito em relação a esta necessidade que nós temos enquanto espectador de facto conseguir absorver alguma coisa do filme ou da peça de teatro ou dança ou do concerto, ou essa coisa específica e quase obsessiva de tem que haver alguma coisa muito concreta que no momento em que estamos a absorver essa mesma coisa, a seguir temos que ficar com alguma coisa. Porque começaste a falar disso y después eu perdi-me ya. Respecto del cine, de cuando uno va a ver cosas, sí, yo pienso que todo el placer enorme de ver películas, leer, ver obras de teatro, escuchar música, ver un auto bien hecho, un lavarropa bien hecho, todas las maravillas, una ciudad desde arriba, de noche, todas unas maravillas humanas. Bueno, hemos hecho un destrozo con el planeta, pero también hemos dejado unas huellas increíbles. Son el disfrute de eso y el aprendizaje de eso, a veces doloroso, porque decimos, uy, hemos hecho un desastre acá, hemos cortado todos estos árboles, digamos, esa experiencia.
para mí es muy importante, pero someterse a esa experiencia es otra cosa. Y yo pienso que en el mundo del aprender a hacer cine hay mucha gente que se somete al cine en vez de entender que el lugar donde uno está, digamos, el lugar desde donde nace el cine es una persona en una comunidad, no una persona dentro de una sala de cine. Ni Almodóvar, ni Tarantino, que son como personas que obviamente aman el cine y citan permanentemente el cine, tienen su centro narrativo en el cine, en el ver cine. Y me parece a mí que valorizar la experiencia propia es como digamos, todos los que hablan el portugués de alguna manera. Someterse al portugués, someter cada individuo al portugués sería una gran estupidez, porque no habría la maravilla del rasgo personal que cada uno le da a su hablar. Y es eso, que eso curiosamente lo hacemos todo el tiempo hablamos, todo el tiempo somos originales hablando. Incluso cuando estamos un poco sometidos a una cierta forma de hablar de la televisión. A mí me pasa mucho cuando hago casting, que no sé si se va a entender esto en castellano, pero sobre todo con los chicos, que viene unas nenitas, y para La Ciénaga me pasó 1000 veces, para todas las películas me ha pasado, y le digo, bueno, ahora vamos a ser de hermanas, vos tenés que hablar conmigo. Y, bueno, empezamos a grabar ya, sí. ¿Tú, hermana, quién eres? Una forma de hablar venezolana de telenovela, ¿no? Y yo le digo, no, le digo, habla como hablas vos, con tu mamá, con... Ah, bueno, sí. Hermana, y otra vez, y el esfuerzo que hay que hacer para salirse de ese registro, digamos, a pesar de ese sometimiento que puede pasar, todos tenemos una manera originalísima de usar el lenguaje. Y eso, que lo entendemos para el habla, no es tan claro cuando aprendemos a hacer cine. Que está todo ahí para que uno haga lo que uno necesita, no lo que está de moda, no... yo lamento mucho, en Brasil hace poco me dijeron que no sé qué estudio habían hecho, resulta que yo era la directora que más había influenciado, esto lo digo con mucha humildad y risa porque no creo que sea así, ¿no? Pero que más había influenciado a la nueva generación. Me deprime esa idea, porque realmente si yo llego a ver un montón de películas que se parecen a la mía, me aburro, pero sobremanera. Porque significa que no se entendió la base de la cosa. Y la base de la cosa es que cada uno de nosotros tenemos una forma de organizar. Entonces, el sometimiento al bello arte me parece una estupidez. Es que es mal entender todo. Tenemos que estar subyugados al mundo, a los afectos, a las emociones, a los que nos rodea, revueltos contra el mundo, revueltos contra las emociones, pero no sometidos al arte. Es como un horror. Cualquier pintor de estos que están colgados vendrían y nos cachetearían para que reaccionemos, ¿no? Bueno, hola. Mi pregunta acerca de su obra, de su filme. Noté o vi varios puntos o cabos sueltos. Por ejemplo, este personaje del padre, por así llamar, que era una persona muy desorganizada, un completo inútil. Y después la relación que establecía la hija de ya no me acuerdo el nombre, pues era un nombre diminutivo, no soy bueno para acordarme, ¿sí? Con esta india, esta muchacha india, y luego el hermano José con la otra, con su hermano. O sea que en la obra toda, desde que empezó hasta el fin, hay una cierta complicidad, por así llamar esto, entre la familia. Y yo noté que usted toca mucho el tema más o menos así de
de lo íntimo, de lo erótico, no sé, un poco. Y quería saber más sobre esta fase, no sé, del... ¿En mi vida? No, en la obra, ¿qué más significado sobre este aspecto? Sí. Mira, yo creo que si uno pudiese... Esta frase que voy a decir es muy paradójica con lo que dije antes, pero si hubiera que decir qué es lo único real, yo creo que lo único real es el deseo. Y esa es la complejidad de lo real. Que el deseo no es una cosa permanente, ni que permanece permanente, ni fácilmente identificable cuál es su objeto. Pero sin embargo creo que es lo único real. Y eso es una sopa. El deseo es una sopa, donde estamos todos metidos, como un caldo. Tratar de en esa sopa poner un orden es un trabajo de la ley, del tabú, de cosas que nos preceden y a veces nos logran someter. Yo creo que en las relaciones humanas todo el tiempo estamos sobrepasando esas barreras, esos diques de lo legal, lo correcto, lo no correcto. Es muy difícil, no conozco un ser humano que pueda precisamente ajustarse a todas las cosas con las cuales se ha intentado organizar a la sociedad, ¿no? En las relaciones de familia eso es muy fácil, porque en las relaciones de familia tenemos un escenario que se comparte, un grupo de hombres y mujeres durante 20, 25 años, 30, depende el lugar, ¿no? El país. Y esas son personas que son hombres, son mujeres, son gente de distintas edades, bueno, pero el deseo fluye ahí. Y están personas que por la habitualidad de su estancia, la desnudez está permitida, la proximidad está permitida. Entonces, ¿cómo organizar el deseo en ese ámbito? Yo no estoy, digamos, esto que estoy diciendo no es que a favor de cualquier abuso, porque abuso de poder es abuso de poder y no hay forma de justificarlo. Lo que hablo es de la imposibilidad de organizar el deseo. Entonces, y eso me parece apasionante, y me parece que eso es la familia y que todos los problemas, los dolores y las felicidades de la familia tienen que ver con eso. Con esa sopa a la que se trata de tabicar, organizar, ponerle roles. Los padres se supone que protegen a los hijos. ¿En cuántas familias pasa eso? ¿En cuántas familias no es al revés? O lo que sea. Digamos, la descripción de lo que debiera ser no es el cine. El cine es la experiencia de lo que uno vive. Si alguien vive tan puntualmente afecto a la ley, lo felicito, pero no me parece que sea muy común eso. Y quizás eso es lo que notaste en la película. No sé si era eso. Creo que el cine es una representación de aquello que deseamos y que no podemos hacer normalmente. No, mira, todo lo que pasa en la película yo lo puedo hacer, ¿eh? Digamos, yo fui de cacería, me enamoré o no sé, o por lo menos me sentí atraída por una señora que trabajaba en la casa, mis hermanos, tuve sueños eróticos con mis hermanos, o sea, de lo que pasa en la película nada me es ajeno. Me siento inútil, me miro todo el tiempo las manchas porque me están apareciendo, me miro al espejo. De lo que pasa en la película nada me es ajeno. No pienso que el cine sea reflejar un deseo o plasmar un deseo. Es más bien expresar una experiencia o tratar de transmitir una experiencia. Fallido, siempre es un fracaso eso. Como te digo, es un milagro, una chispa. En medio de una película no hay que esperar más que una chispa, quizás, con muchísima suerte. Pero no pienso que uno en el cine hace lo que no puede en la vida.
No creo para nada eso. Digamos, uno puede usar al cine para eso, pero no me parece que el cine se defina de esa manera. Si no hay otras preguntas, vamos a agradecer ahora al profesor.